y de 1 a 2 para empresas argentinas. En el chat pueden ir poniendo Hola. Estimado, ¿cómo va todo? Ahí se escucha bien. Ahora sí. Bueno, ahora sí estoy ubicado en el tiempo correcto. Igual estuve escuchando un poquito el otro. Al dark side de cuando es con una empresa argentina. Bien, en un estudio de diseño gráfico. Y bueno, la verdad que estaba interesado. Estoy recién empezando, hace 2 meses. Así que reorganizando bastante toda la forma de trabajo mía. Excelente. Y esta parte es Buenísimo. fundamental para acá. Sí. Igual para exterior también, pero generalmente para empresas más grandes, como les empieza a hacer sentido como ya armar una matriz. Pero bueno, acá en Argentina es distinto, se encara por otro lado. No, nunca sería una matriz. Ahora vamos a ver por qué, es algo que nunca recomendaría. Chun, 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 chun. Vamos. Podría haber ido a la número 1 de una, ¿no? Excelente. ¿Qué hora tenemos? Bueno, falta todavía un minutito. Si arrancamos un poco antes, siempre hay uno que se enoja. Pueden ir poniendo en el chat de qué empresas son, su nombre, qué empresas son, qué expectativas tienen para este webinar. Gustavo ya nos contó de su expectativa, de su interés. Florencia de Jedify, ¿qué tal? Un gusto. Gustavo, también se repite. ¿Cómo va todo, Gustavo? Y Emiliano también entró. Hola, buenas. ¿Qué tal? Excelente. Bueno, todos los que estamos entonces, Natalia, de NG Consulting, ¿qué tal, Natalia? Emiliano pone hola, que es del equipo de Archu. Desde la provincia de San Juan. De Puerto Madryn, Gustavo de Latini Design. Qué lindo. Muy bien, entonces siendo ya la 1, vamos a ir arrancando con lo que es esta explicación y el webinar pensado específicamente para lo que es finanzas e impuestos. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer en voz alta o pueden ir ahí poniendo en el chat. No es tanto una exposición, sino que es una conversación. Finanzas e impuestos internacionales. Lo primero es entender cuál es el contexto actual de la empresa que ustedes manejan. ¿Qué es el hecho de que ustedes ya comercialmente están compitiendo con otras empresas? En el webinar que es de 2 a 1, que es para clientes del exterior, capaz es más fácil mostrarle de que en Chile ustedes están tratando de venderle, si son agencias, si son software factory, si son SaaS o si son consultora, están tratando de ganar clientes en Chile, en México, en Colombia, y seguramente el ticket es más alto ahí en la parte de finanzas, impositivamente son más efectivos. Pero hoy en día comercialmente toda empresa compite con otras sin limitación geográfica. En el tema de los recursos, lo mismo. Así como nosotros podemos contratar en distintos lugares, la realidad es que la persona que trabaja en una empresa ya no está limitada físicamente si está cerca o no de la oficina. Y la parte financiera e impositiva, que es la que vamos a ver hoy, es lo mismo. Ya no estamos limitados a, bueno, si estoy en Argentina, tengo que tributar en Argentina. No, para nada. Tenés un montón de opciones con sus pros y sus contras, que es las que vamos a explorar. ¿Cuáles son las empresas que tienen estas 3 características de 50 o 60 años? Las multinacionales. Las multinacionales siempre fueron muy agresivas comercialmente porque sabían que si se quedaban en límites físicos muy determinados, nunca iban a crecer. Tema recursos, siempre supieron de que iba a haber una rotación, trabajan de manera sistemática, y a nivel finanzas e impuestos, lo mismo. Tienen estrategias de triangulación y de adecuación local e internacional que son muy efectivas. Ese margen, esa utilidad que uno está perdiendo según su decisión, ellos o la reinvierten
en mejores profesionales o en más ventas, o la distribuyen y se la llevan sus accionistas. Entonces, este es el contexto actual de lo que hoy en día vamos a trabajar, es decir, toda empresa hoy en día es internacional, tenga o no clientes en el exterior, ya hoy en día compite comercialmente, ya tus recursos, tengas o no en el exterior, la realidad es que también vas a estar compitiendo hoy en día por estos recursos, y finanzas e impuestos, misma lógica. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Finanzas e impuestos internacionales. Son 3 palancas las que vamos a ver, y yo lo explico con una analogía. Imagínense el tablero del auto. El tablero del auto tiene 3 cosas. Tiene lo que es la nafta, o sea, ¿qué nafta tenés? ¿Cuánta tenés, perdón? Tenés lo que es la temperatura, y tenés también lo que son las luces del tablero. Vos no podés manejar sin estos. Bueno, vos no podés tener una estrategia financiera impositiva sin que estos 3 elementos estén bien. Si vos tenés poca nafta, o tenés una luz del tablero prendida, o el motor recalentado, sabés que vas a romperte, que no puedes seguir, que lo tenés que solucionar. Esto es exactamente lo mismo. De nada te sirve tener tributar en un domicilio fiscal muy beneficioso si tu procesador de pago te cobra 11%. Lo que ganas de un lado lo perdes del otro. O no te conviene para nada tener un procesador de pago muy bueno si tenés un 15 o un 20% de retenciones constantemente. Importantísimo entonces, las 3 palancas que vamos a revisar hoy: domicilio fiscal, procesador de pagos y protocolo para evitar retenciones. Las 3 tienen que funcionar bien y tienen que ser óptimas. Ahora vamos a ver qué quiere decir óptimo. Pero si no funcionan bien, lo que voy a ganar en una, voy a perderla en otra. Todos los que están acá, entonces, son de empresas argentinas que están en proceso de exportación de servicios. Si no son de Argentina, deberían haber ido al de 12 a 1. Que no hay ningún problema, después se lo podemos pasar o se pueden quedar y escuchar. La realidad es que en Argentina todo parte del siguiente supuesto. Si vas a armar una empresa en el exterior, no te conviene nunca asociarla a tu empresa argentina, si es que tienes una empresa en Argentina. Nunca, porque no te convendría. Si vos vas a poner una empresa ligada a tu empresa argentina, es decir, ya sea una casa central en el exterior o una casa central local para tener una en el exterior, vas a tributar muchísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener que cumplir un montón de normas y obligaciones que están reservadas para las grandes empresas del país. Para la FIP vas a ser igual a Coca-Cola Company. Entonces, en ese sentido, lo que te conviene es tenerla separada. ¿Es lo que deberías hacer? No. Ahora vamos a ver cuáles son los riesgos o los problemas por eso. Pero si las asociás, no lo hagas. No te conviene tener únicamente la empresa en Argentina. Porque, como te decía, tu tasa tributaria va a ser altísima e incluso vas a tener un montón de obligaciones. Vas a tener que tener un estudio contable que te audite, vas a tener que presentar balances, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre separada. Lo primero, entonces, una vez que partimos de la base de que siempre te conviene tenerlo separada, es elegir el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es como elegir el deporte. Si yo elijo handball, es decir, de determinado país, y no me debería quejar que después las reglas sean de determinada manera. Tengo que ser consciente a la hora de elegir el deporte. Si yo elijo fútbol, van a ser otras reglas. Lo que tengo que ser inteligente es qué deporte elijo en función de mis propios objetivos. Yo seguramente no voy a elegir básquet, porque soy medio petizo y no soy muy rápido. Pero seguramente podría elegir lucha, y dentro de todo me voy a ir bien, porque dentro de todo tengo relativamente fuerza para mi cantidad de kilos. Y soy bastante resistente. Entonces, tengo que elegir un domicilio fiscal que me convenga. ¿Cuáles son los domicilios fiscales? Hay solamente 4 tipos de domicilios fiscales en el mundo. Los países donde no me interesa entrar, que son el 99% del mundo, los paraísos fiscales, los fiscos con beneficios fiscales y las entidades exportadoras. Los países donde no me interesa entrar: Argentina, Perú, Colombia, México, Canadá, Francia, Alemania. El 99% del mundo no me interesa para armar una empresa de exportación. Salvo que tenga una oportunidad muy específica. Si yo cierro un contrato con Siemens y Siemens me dice, mirá, este contrato solamente lo puedes ejecutar si vos tenés una empresa en Canadá, bueno, capaz exploraría una relación de costo-beneficio y capaz me convendría. Pero si no, no tiene sentido. ¿Dónde tiene sentido? En los que vamos a ver en continuación. Segundo punto, que es el 3 y el 4, perdón. Fisco con beneficios fiscales y entidades exportadoras, pero yo lo que quiero que esta charla te lleves es cuáles son los domicilios fiscales y por qué te voy a terminar recomendando una de las entidades exportadoras.
Paraísos fiscales son entidades en las cuales yo dejo el dinero y nadie me pregunta ni de dónde vino, ni tengo impuestos al patrimonio. No tengo impuesto al patrimonio. Paraguay, Panamá, Liechtenstein, Islas Caimán, Barbados. El principal empleador de Liechtenstein, de Mónaco, por ejemplo, que también es un paraíso fiscal, es PricewaterhouseCoopers. Son entidades que lo que buscan es que vos dejes el dinero ahí y nadie te haga preguntas después ni tengan impuestos al patrimonio. ¿Para qué sirven? Bueno, no sirven para los objetivos de exportación de servicios. Sirven para cuando vos tenés a un individuo con un net worth muy alto, un patrimonio muy alto, y quieres dividir una parte y dejarlo ahí, y no vas a tener impuesto a la herencia, por ejemplo, tampoco. Pero no aplican a lo que estamos buscando. ¿Cuáles aplican? Los fiscos con beneficios fiscales y las entidades exportadoras. Los fiscos con beneficios fiscales, Chile, Costa Rica, todos los estados de Estados Unidos, salvo 3, que son entidades exportadoras, tienen beneficios fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen IVA, no tienen ingresos brutos, tienen tasas muy bajas de mantenimiento. Lo que sí vas a tener es impuesto a la renta o impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que se utiliza ahí? Se utiliza la compra de activos o la triangulación para disminuir la base imponible de ganancias barra renta. ¿Qué quiere decir eso? Que a fin de año, por ejemplo, si vos facturaste $100.000 y tenés base imponible 100.000, en vez de pagar impuestos a las ganancias sobre 100.000, decís, bueno, amplío el objeto social de mi empresa y puedo comprar propiedades. Compro un departamento o compro 2 departamentos y me lo descuento de impuestos. O compro acciones. Bueno, acciones no voy a poder en Chile, pero sí podría en Estados Unidos, por ejemplo. Compro activos para descontármelos de impuestos. O triangulo. Busco otro fisco en el cual le pueda vaciar de base imponible a mi país, al domicilio fiscal donde busqué. Agarro Uruguay, que es una entidad exportadora, y le vacío de base fiscal a Chile. Entonces, compro costos, entre comillas, y lo vacío. Pero como la entidad exportadora es tasa cero, que es la que vamos a ver a continuación, voy a estar en tasa cero de exportación. ¿Cuál es mi recomendación acá? El cuarto punto. O sea, esto es un poquito más explicativo. La triangulación tiene sentido nomás cuando vos tenés estructuras de facturación de 3, 4 millones de dólares. La compra de activos tiene sentido, sí, es bastante útil, yo lo he utilizado varias veces en los primeros años del SUB, pero la realidad y lo más útil es las entidades exportadoras. ¿Qué son las entidades exportadoras? Son entidades que tienen tasa cero de exportación y tasa cero en la distribución de utilidades. Es decir, todo lo que vos exportes va a tener tasa cero, no vas a pagar impuestos sobre eso. Todo lo que vos distribuyas de utilidades va a ser tasa cero, no vas a pagar impuestos a las ganancias ni impuestos a las utilidades. Lo único que vas a pagar es un flat fee, es decir, vas a pagar un solo impuesto, que es fijo, independientemente si vos facturas 2.000, 10.000 o 3 millones de dólares por día, por semana o por año, vas a pagar el mismo tipo de impuesto. En Delaware, en Wyoming, en Nevada, en Uruguay, en Estonia, Irlanda, en Hong Kong. El modelo de exportación es el mismo en cualquiera de estos. Delaware inventó este modelo hace 120 años atrás porque ellos querían competir contra New York. Se dieron cuenta que New York iba a ser New York siempre, entonces dijeron, ¿cómo nosotros nos podemos diferenciar? ¿Cómo podemos hacer una oferta superadora? Bueno, en vez de cobrar un impuesto proporcional, como hacen todos los otros países del mundo, nosotros vamos a cobrar un impuesto fijo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la que te recomiendo? Delaware. ¿Cuál es el costo mensual de Delaware? En el orden de los 108, 109 dólares al mes. Mantener una empresa, independientemente de lo que vos factures. ¿Cómo llegué a este número? Tomé la tasa trimestral que se le paga al Estado de Delaware, la tasa semestral que se le paga a Nación, y el costo del contador anual, y lo dividí por 12. Y eso me da 108, 109 dólares. Al mes, costo final total, independientemente de lo que vos factures. Delaware, Wyoming y Nevada son son iguales. Uruguay lo hizo, replicó el modelo, pero por una cuestión de que ellos quieren atraer inversiones. Estonia por una cuestión geopolítica, porque quieren tener un montón de empresas europeas de ahí haciendo lobby en el caso de que los invada Rusia. Irlanda lo hace por una cuestión de inversiones, por eso Facebook está en Dublín. Microsoft, Amazon, Google están siempre en sede ahí, y Hong Kong lo mismo. Independientemente del motivo, son siempre iguales. La única diferencia es que mantener una empresa de exportador en Uruguay está entre los 500 y 700 dólares mensuales. En Estonia
no están tan caras, pero ellos tienen un tema con la distribución de utilidades que no es tan fácil. O Hong Kong, no tuve nunca un cliente que se constituyera en Hong Kong, la realidad, y Irlanda está entre los 600 y 800 dólares mensuales. Vamos a ver el chat si hay preguntas. Costo Estonia, Irlanda. Estonia es medio engañosa. Estonia en teoría es unos 50 dólares, una cosa así, que es lo que ellos te dicen, y que en teoría no deberías necesitar un contador. Sí necesitas un contador. La realidad es que no es fácil tributar en otro país, hacerlo todo solo, y el contador, los 2 o 3 que hemos trabajado, no los seguimos recomendando porque no son tan buenos. Y Irlanda sí es caro, está entre los 600 y 800 dólares. El que más les recomiendo yo, y mismo yo tengo empresa ahí, es Delaware, porque es por 3 motivos. Todas las multinacionales del mundo distribuyen sus utilidades a sus accionistas a través de Delaware. Si vos agarras HubSpot y te dice, al final de su invoice dice LLC Delaware, Netflix dice LLC Delaware, Salesforce dice lo mismo, por algo es la más estable, la más barata, la más simple, la mejor organizada. Estonia es más fancy, como que tiene mejor marketing, pero de vuelta, ojo con las ganancias de Estonia, que no resulta muy claro eso, para nadie, y con los contadores allá. Delaware le puede exportar a cualquier lugar del mundo. Lo que ahora vamos a verlo en paralelo son las retenciones. ¿Se acuerdan que yo les dije? Son 3 palancas que te vamos a trabajar. Domicilio fiscal, retenciones y el procesador de pagos. Pero Delaware es la entidad exportadora más aceptada y entendida del mundo, porque la inmensa mayoría de las compras internacionales que las empresas hacen, se lo hacen empresas que están constituidas en Delaware. Entonces, de estas entidades exportadoras, yo la que más te recomiendo es Delaware. Wyoming y Nevada son muy similares, y en costos, las demás son exactamente iguales, pero con costos más elevados. Como les decía en el caso de Estonia, no es tan organizada como te lo mencionan. Sobre todo el tema de las ganancias retenidas de distintas fuentes, eso no es fácil de entender, y los contadores son mucho más caros, no es fácil hacerlo solo. Una vez que tengo decidido la entidad exportadora, vamos ahora a ver en específico la de Estados Unidos. ¿Sí? Vimos 4 tipos de domicilio fiscal, el que más recomiendo es la entidad exportadora. Dentro de las entidades exportadoras, el que más recomiendo es Delaware. ¿Cuáles son las recomendaciones de Estados Unidos? Bueno, todo lo que yo haga dentro de Estados Unidos busca el objetivo de disminuir la probabilidad de que a mí me inspeccione el IRS. Si a mí me inspecciona el IRS, ¿tengo que tener miedo? No, en lo más mínimo, no hay ningún problema. Si haces las cosas bien, nunca vas a tener un problema. Lo que querés evitar es que te hagan la inspección. ¿Por qué? Porque para vos hacer frente a una inspección necesitas un abogado. Y en Estados Unidos un abogado es realmente muy caro. Estamos hablando de que un estudio de abogado te puede cobrar $10.000 para hacer frente a y un estudio de abogado es normal. No te estoy hablando de Suits de Netflix. Te estoy hablando de un abogado normal. Un estudio normal te puede cobrar $10.000, $12.000 para hacer frente a una inspección. Entonces, lo que vos querés es disminuir la probabilidad de que eso pase. ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir la probabilidad de que eso pase? No porque tengas algún problema futuro, sino para que no pase y no tengas que perder plata. 1, importantísimo, cuando tengas utilidades, es decir, la plata que vos generes en la LLC de Delaware, la tenés que distribuir a tu cuenta bancaria. No la distribuyas desde la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, lo que hago es, la de Delaware cobra y tengo que pagar cosas en Argentina. Entonces, se lo mando a una entidad, a una casa de bolsa de Argentina que tiene sede allá en Estados Unidos. Le mandaba plata, la descontaba acá y pagaba con esos sueldos, etc. Y el contador me dijo, no sé, le mandaste, qué sé yo, 80 lucas este año a esta empresa, donde estos tipos, ¿estás seguro que están pagando los impuestos sobre esto? Le digo, no, pero en realidad es un procesador de pagos, como a mí lo pasa. Me dice, bueno, pero vos ponete en el lugar del IRS. Imagínate que te haga una inspección. Ahora no pasa nada, pero nunca te lo hicieron. Pero ¿qué pasa si te hace una inspección? Te voy a decir, che, vos le compraste 80 lucas de servicio a esta empresa y esta empresa nunca me los declaró. Te metiste en un quilombo bárbaro. ¿Qué es lo que te conviene hacer? Algo que te va a llevar 1 minuto, que es, estas 80, mandáselos a la cuenta de Andrés Melero en el mismo banco, que te lo van a abrir en 1 minuto y medio, la verdad que es bastante, es una velocidad abismal, te van a abrir en 1 minuto la cuenta bancaria tuya, te lo mandas a tu cuenta y de tu cuenta sí mandásela a quien quieras, mandásela a una entidad financiera, mandásela a comprar cripto, a comprar Bitcoin, a lo que vos quieras,
pero hacelo desde tu cuenta como personal, por socio, porque eso sí es una distribución de utilidades. Porque de la otra manera vos no estás distribuyendo utilidades, las tenés todas retenidas. Para la ley, digamos, está toda retenida. En cambio, de la otra manera, puedo llegar a decir como contador que son utilidades distribuidas. Y las personas tienen derechos constitucionales. Las empresas tienen derechos comerciales. Es altísimamente improbable que alguien te haga una inspección a vos como persona, salvo que te hagas una macana grande, pero mucho más probable a una empresa. Entonces, siempre tiene que estar muy bien organizadita la LLC de Estados Unidos. 2, montos de transferencia. Acuérdense, esto es para disminuir la posibilidad de que te hagan una inspección. La probabilidad de que te la hagan es muy baja, pero si la podemos disminuir, mejor. Monto de transferencia. Siempre te conviene hacer transferencias de menos de $10.000, de 9.929. Si querés mandar 11, manda 9 y 2. ¿Por qué? Porque la ley de lavado de dinero internacional 1972 del gobierno de Nixon dictaminó que toda transferencia, todo movimiento de dinero por debajo de los $10.000 no es susceptible de investigación, salvo que tengas causa probable, digamos. Por eso cuando vas en un aeropuerto te dicen que vos tenés que declarar todo monto superior a los $10.000. Pero si es menor a ese, no deberías hacerlo. Segunda recomendación entonces, si van a mandar 11, manden 9 y 2. Les lleva un minuto más y disminuye la probabilidad de que les hagan una inspección. Hay abogados que recomiendan esto. La realidad es que no está basado en algo concreto como las anteriores, digamos, ley impositiva o ley de lavado de dinero, que es Estados Unidos y el mundo separados. Que es lo siguiente. Hay abogados que te dicen, a vos te conviene tener una LLC, ahora vamos a ver cuáles son las distintas estructuras y cuál te conviene, que facture al mundo, y una LLC que le facture únicamente a Estados Unidos. Técnicamente vos podrías tener una para hacer las dos, pero el IRS pareciera ser que, y hace como todo, ¿no? Hace como un poco de sentido, de que no le gusta ni medio que cuando termina tu año fiscal vos les digas, bueno, del invoice 1 al invoice 60 estás a 0, y del invoice 61 al 72 sí es el 8% porque son de Estados Unidos. Te va a decir, ah, sí, bueno, revisémoslo y te puede hacer una inspección. Entonces, hay gente que te recomienda que las tengas separadas. No es una obligación para nada, pero capaz puede llegar a servir para disminuir algún tipo de problema potencial. De vuelta, si te haces una inspección no va a tener ningún problema, pero te vas a ahorrar el costo de un abogado. Punto número 4. El contador es la pieza clave de tu equipo en Estados Unidos. El contador es la pieza clave de tu equipo en Estados Unidos. El contador tiene una noción conceptual muy distinta a un contador de Argentina o de cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque el contador firma una declaración jurada una vez al año en el cual a vos te asesoró sobre cómo deberías vos organizar tus impuestos y tu estrategia impositiva. Y ahí se abren dos cosas. Uno, es que si hay algún problema impositivo, el primer responsable es el contador y no vos. Vas a perder igual, pero él es igual de responsable que vos. Y en segundo lugar, y esto también es muy importante, es que en Estados Unidos el contador tiene la potestad de argumentar. ¿Qué quiere decir? Acá vos agarrás la ley de impuesto a las ganancias y agarrás y decís, bueno, esto, ahí va. Pero el contador puede decir, no, nosotros somos una empresa, por ejemplo, nosotros somos una empresa que los dos socios son del exterior, tenemos un solo cliente en Estados Unidos, tenemos 50 en el mundo, no deberíamos, considero, interpreto la ley de Estados Unidos, que nosotros, por no ser habitualistas, no deberíamos pagar este tax de Estados Unidos. Y si te lo firma, el IRS tomará en consideración o no. Es más parecido a un abogado del contador de Estados Unidos, el CPA. Entonces, es una pieza clave, que me lleva al quinto punto. Ojo con los impuestos en Estados Unidos. Hay dos impuestos en Delaware. Uno, el 15 de marzo y otro, el 1 de junio. El 1 de junio es el tax franchising. Si vos no lo pagás, tenés que pagar intereses. Y la declaración jurada, si vos no la declarás en tiempo, el 15 de marzo, adivinen cuál es la multa económica que te pone el IRS. Tienen un número. Pasó en Los Simpsons, va a pasar en la vida real. 10K. ¿Quién da más? No me tiren 3 millones de dólares porque sería obviamente absolutamente irreal. Entre 15 y 20.000 dólares por no declarar tus impuestos a tiempo. No por evadir, por no hacerlo a tiempo. Entre 15 o 20 va a depender de la estructura que vos tengas, etc. Lo único que tiene que hacer tu contador, si no estás llegando a poder declarar tus impuestos, por el motivo que sea, porque tuvo COVID, porque por el mundo que sea, tiene que presentar una ficha
no le lleva ni 40 segundos, es automático donde pide una prórroga por 3 meses. Si no lo hace, vos vas a tener esa multa. Entonces, muy importante el contador. Y en segundo lugar, en Estados Unidos es como Disney. Todo lo que vos hagas dentro de la fila en Disney está buenísimo. Lo que hagas fuera te van a penalizar durísimo, pero durísimo. Y si bien tenés un montón de beneficios, todo lo que quieras, no hay que olvidarse que uno es un extranjero con una empresa en Estados Unidos. No es un norteamericano con una empresa en Estados Unidos. Ojo con eso. Cada vez que yo demoro en pagar un impuesto, imagínense que esto es como una empresa que tiene proveedores, y sus proveedores son las LLC. Si yo me demoro en pagar un impuesto, entré en una lista negra. Es mucho más probable que me hagan una inspección. Es mucho más probable. Entonces, en ese sentido, lo que quiero es hacer las cosas en tiempo y forma. Estados Unidos es Disney impositivamente. Primero, que es el único lugar del mundo, junto a Gran Bretaña, donde tus impuestos se pagan sobre percibido, no sobre devengado. Si vos agarrás Argentina, Chile, Perú, cualquiera en realidad, vos haces una factura hoy por $1 millón y vos tenés que pagar ganancias sobre ese $1 millón. Incluso tenés que pagar IVA sobre ese $1 millón. En Estados Unidos, no. Vos pagás solamente sobre percibido, solamente por lo que te entró y salió de la cuenta bancaria. El fisco no se financia con vos, sino que se queda con una parte de tus ingresos. Y eso es muy, muy importante. Segundo punto, en Estados Unidos todo es deducible. Todo gasto relacionado a la empresa es deducible. Hay un fallo muy conocido que se llama el fallo Burger King, que es un tipo que fue a comer a Burger King con la esposa y dijo la palabra revenue. Fue y se le descontó de impuestos. El IRS le dijo, no, eso no te lo puedes descontar de impuestos. Burger King, fuiste a comer con tu esposa, déjate en bromar. Y el tipo, ¿cómo? Apeló, ¿viste? Los norteamericanos son súper dogmáticos. Apeló. Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dictaminó que todo gasto todo gasto es deducible si independientemente del largo de la duración de la conversación y del lugar donde hayas comido. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? Hacer las cosas bien. Todos los otros gastos son deducibles. Incluso vas a tener un impuesto fijo de $100, ni siquiera vas a tener que deducir nada. Pero sí, ojo con los impuestos. ¿Dudas, consultas? Hasta ahí, acuérdense que es lo que vimos, las 3 palancas. Palanca número 1 en lo que es impuestos y finanzas, lo que es el domicilio fiscal. Palanca número 2, retenciones. Palanca número 3, procesador de pago. Las 3 tienen que funcionar. No puedo ir a ningún lado si tengo el motor calentándose, por más que tenga nafta y por más que no tenga ninguna luz prendida en el tablero. Las 3 tienen que estar funcionando. Vimos los distintos domicilios fiscales, vimos que hay uno que son los que más nos interesa, que son las entidades portadoras, y después, capaz, países que tienen beneficios fiscales. Países que tienen beneficios fiscales, la estrategia que se utiliza es o triangulo con otro, o compro activos para bajar base imponible. Súper. 3 puntos finales de Estados Unidos. 1. Tiempos, costos y formato de constitución. Hay 3 formas de constituirte en Estados Unidos. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer a través de un abogado, o lo puedes hacer a través de una página web automática. Solo no te lo recomiendo. La verdad que es 3 meses de tu vida invertido en buscar en Google sobre cómo hacerlo. Es como, no tiene sentido, generalmente te vas a equivocar. Te conviene hacerlo con un abogado o con una página. Un abogado te va a cobrar entre el orden de $1.500 y $1.800. Lo que te conviene, en ese sentido, me acuerdo que cuando Gastón, que es el mismo abogado que nosotros recomendamos, nos constituyó a nosotros, me dijo, y vos te constituís una sola vez en la vida, no te conviene hacerlo en una página web automática, porque andás a ver cómo te lo haces. Después, si tenés algún problema, te vas a enterar después. Me parece un buen argumento y yo lo contraté, mismo lo hemos recomendado casi 47, 48 veces y siempre ha hecho las cosas bien. Con el tiempo me di cuenta que armar una LLC en Estados Unidos es rapidísimo, no tiene ningún problema, es algo súper, súper aceitado. Es una máquina de hacer chorizo. Entra carne por un lado y sale un chorizo por el otro. Tengo un montón de clientes que lo hicieron a través de la página web automática y nunca tuvieron ningún problema. Si lo volviera a hacer, no sé hasta qué punto no lo haría por la página web hoy en día. Pero siempre con ese tienen las 3 opciones. Solos, con un abogado o con la página web. En estar activa tarda entre 30 y 45 días. Antes tardaba un poquito menos en mundo pre-COVID. Hoy en día se demora un poquito más. Estructura corporativa. LLC o C Corp es lo primero que te va a preguntar cualquier abogado o en la página web un multiple choice. Lo que te conviene es una LLC. LLC es una sociedad anónima. Una C Corp vendría a ser una corporación. Lo dice un poquito el nombre.
La LLC para iniciar es lo ideal. Después la C Corp se instrumenta un poco más como protección de activos, donde ya tengo varias empresas, capaz tengo una con propiedades, tengo una con actividad comercial, tengo una que es la dueña de los seguros de vida de la familia, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Estados Unidos, tenía un cliente que tenía 23 propiedades, cada una de estas propiedades tenía una LLC distinta. Y él decía, no, si llega a caer alguien dentro de la propiedad y me hace un juicio, bueno, lo único que puede llegar a caer, entre comillas, es esa propiedad. Pero lo tenía todo repartido en su patrimonio en distintas LLC. Con esto quiero decir que las LLC en Estados Unidos son muy fáciles de abrir. La C Corp viene a ser más como una empresa paraguas. Ojo, porque hay mucho abogado que te va a decir, no, C Corp te conviene más. Muy relativo, o sea, no te conviene más porque te va a salir mucho más caro, te va a hacer mucho más caro el contador, porque no es lo mismo presentar impuestos de una LLC que una C Corp. Y la verdad que es como tener un iPhone y no tener para pagar el plan del celular. O sea, no, es demasiada corporación para iniciar. Si en un momento te conviene la C Corp, es cuando estés facturando 6, 7, 8 millones de dólares en Estados Unidos. Antes no te conviene. Es demasiado paraguas para muy poquito. Punto importante, que no está mal aclararlo. Me pasa muchas veces con clientes que me dicen, no, es que Juan me recomendó un abogado, Juan o un amigo me recomendó un abogado, fui y me dijo que hoy en día no están viendo bien con buenos ojos Delaware y que es mejor constituirse en insert estado. Florida, Kansas, Wyoming. ¿De dónde viene eso? De ningún lado. O sea, no hay, les puedo asegurar, yo trabajé en Estados Unidos, no les importa lo más mínimo de qué estado es. Estados Unidos para ellos es lo mismo. Lo único que cambia, obviamente, que es el playbook donde vos estés. Pero nadie te deja aceptar un invoice, es una estructura totalmente distinta a cómo nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué generalmente creo que lo dice un abogado? Porque el abogado puede solamente operar en el estado en que está. Entonces, si yo soy un abogado de Kansas, probablemente te recomiendo que te constituyas en Kansas. Viene más por ese lado que por el lugar donde vos te vayas a constituir. Esto por el lado del domicilio fiscal. ¿Dudas, consultas, opiniones hasta ahora de lo que es domicilio fiscal? Esta es la palanca 1 de las 3. El indicador 1 de los 3 que tenemos que tener en cuenta para armar una estrategia que funcione, una estrategia que nos permita tener utilidades para distribuir o para reinvertir. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Siguiente palanca, retenciones. ¿Qué son las retenciones? Cuando aplican y la diferencia entre la teoría y la práctica. La retención existe porque se da, cuando yo le facturo a un país y ese país con el mío no tiene un convenio de doble tributación. Entonces, mi cliente me tiene que retener una parte del pago y en teoría pagársela a su AFIP, por ejemplo, y yo con eso me lo puedo descontar de impuestos. Hay una gran distinción entre teoría y práctica que ahora vamos a ver. ¿Cuál es la distinción? Eso ahí Ale con cositas. ¿Cuál es la distinción entre teoría y práctica? Es que la inmensa mayoría de las áreas contables no tienen idea de retenciones. Las retenciones es algo que empiezan a surgir muy de a poco en el día a día de las empresas. Hace 7 años cuando nosotros empezamos, todo el tiempo nos decían cosas de retenciones. No, pero hay que retener 10, 12, 15, 21, 31. Una vez nos dijo 1,31,3. Pero la realidad es que la mayoría de las áreas contables no tienen idea. ¿Qué es lo que les recomiendo? Estados Unidos van a tener muy pocos problemas con las retenciones. ¿Dónde van a tener más problemas con las retenciones? Con fiscos a los cuales las empresas no conozcan. Chile, Estonia, mandar una factura a alguien de Paraguay. Va a poner 7.000 peros y dudas. Entonces, te conviene operar en fiscos que la gente conozca. En su momento, nosotros, las retenciones, nosotros exportábamos únicamente desde Chile y hicimos un análisis del 91% del PIB mundial vos le podés exportar sin retenciones desde Chile. Pero ¿qué es lo que pasaba? La mayoría de la gente no conoce la factura de Chile, entonces siempre teníamos discusiones sobre las retenciones. ¿Qué es lo que aprendimos a hacer? El área administrativa de Archuk, en el primer mail de contacto, les adjunta el convenio de doble tributación que tienen ambos fiscos. Es un convenio oficial, le adjuntamos como nuestro estatuto, esto, lo otro, como los 4 puntos que son necesarios, y le decimos antemano
qué es y cómo tiene que evaluar la siguiente compra de servicio. Eso disminuye notoriamente cualquier tipo de duda sobre las retenciones. A veces pasa, y me ha pasado con algún cliente, que me dice, no, te tengo que retener, te tengo que retener, te tengo que retener, no puedo no retenerte. Bueno, pese a que mi propuesta comercial decía exento de impuesto de retenciones, mi contrato dice exento de impuesto de retenciones, vamos entonces a medias, qué sé yo, perdés 5 vos, 5 yo, no sé, como vos quieras. Y al día siguiente, Isaac de administración le dice, bueno, mandanos el documento con la retención. Silencio de radio. Otro día, che, mandanos por favor el documento con la retención. Y así, una semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 15 de diciembre Isaac le dice, mirá, nos tenés que mandar el documento con la retención, si no te lo vamos a sumar a la segunda cuota. Como que si vos no nos documentás el hecho de que hiciste una retención, bueno, perdón, recién había visto tu mail. Y nos manda una retención que hizo hace 1 hora y media. ¿Por qué hace eso? Porque en realidad se quería quedar con el 15% de él. La retención es algo que tiene que ser una empresa muy procesual para poder hacerlo. Porque si le aplican retención a una empresa como ArchUp desde Estados Unidos, le tienen que aplicar retención a Salesforce, a HubSpot, le tienen que aplicar retención a Netflix, le tienen que aplicar retención a un montón de otras empresas. Entonces, la retención es algo que va a surgir o no dependiendo del domicilio fiscal en donde yo esté. ¿Cuál es la mejor recomendación para retención? Darle, uno, muy específicamente toda la información desde el momento 1 antes que me la pregunten, y 2, la siguiente frase, exento de impuestos y retenciones. ¿Vos querés hacer una retención? Le dice administración al cliente, no tengo problema, hacelo, ¿querés retener 10%? Yo no tengo problema, pero te voy a subir 10% el invoice. Total, si como es entidad de exportación de Estados Unidos, yo no tengo que tributar sobre eso. Hacelo, pero sobre el nuevo invoice, no sobre el viejo. Y de esa forma, si yo cobro 10 pesos por el servicio, voy a cobrar 10 pesos por el servicio. Domicilio fiscal, retenciones, y ahora lo que son procesadores de pago. Lo que vamos a ver son los 5 tipos de procesadores que recomendamos en orden inverso de recomendación. El primero es Stripe. Stripe te sirve cuando sos un SaaS o cuando sos una licencia, es decir, sirve para la recurrencia. Es el único procesador de pagos que te permite poner la tarjeta y que te siga cobrando y cobrando y cobrando y cobrando. Generalmente te cobra entre un 4 y un 5% y se descarga a tu cuenta bancaria. Tarda entre 24 a 48 horas o incluso hasta una semana, dependiendo de la tarjeta de crédito que pagó el cliente. Luego viene lo que es Payoneer. Payoneer cobra en el orden del 5%, puede pagar con tarjeta de crédito a tu cliente, tiene muy pocas veces que los pagos fallan, a diferencia de Stripe. Y lo que te recomiendo ahí es que si vas a explorar Payoneer, te conviene darte alta con el link que nosotros tenemos en Reseller Center. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque te va a ahorrar el 1% de toda transferencia, recepción o transferencia. Y 2, porque te van a considerar cuenta premium, que son las cuentas que mueven más de $100.000 al mes. Si te consideran cuenta premium, vas a tener un customer support. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es como el seguro del auto. Siempre que tengas un problema, siempre decís, ¿para qué? ¿Para qué el seguro del auto? Hasta que tenés un problema. Cuando tenés un problema, lo puedes usar para resolver. ¿Payoneer tiene algún límite de cobro? No, el límite lo vas a encontrar seguramente en la tarjeta del cliente. Pero no, Payoneer puede mover 200, $300.000 sin ningún problema. En realidad Payoneer es de Mastercard, incluso. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que es muy importante tener un customer support. ¿Por qué? Uy, perdón, ahí lo cerré y no lo he visto. Cuando me transfieren, no me cobran nada. Eso es cuando pagan con tarjeta de crédito. Cuando me transfieren, no me cobran nada. Pero te van a cobrar para sacarlo. Payoneer te cobra para sacarlo de Payoneer a una cuenta bancaria, por ejemplo. Deme un segundito. Volví. Esto de tener un bebé recién nacido es todo un desafío logístico. Cuando me transfieren no me cobra nada. Eso es cuando pagan tarjeta. Payoneer le cobra al que manda, y el que manda puede decidir si lo paga él o si lo pagas vos. La verdad, el 99% de los clientes que he tenido en los últimos 7 años siempre deciden que lo pague yo y no ellos. Y después tenés el costo de sacarlo a una cuenta bancaria o de sacarlo de Payoneer a cualquier otro lado que lo quieras cobrar.
La sumatoria de esto da el orden del 5%. Excelente. Entonces, Stripe, Pioneer, después de Stripe y Pioneer, lo que es TransferWise. TransferWise cobra el orden del 1%, a veces incluso menos. Es el procesador más barato que existe. ¿Cuál es el inconveniente de TransferWise? El hecho de que no tengas Customer Support. Bajo ningún aspecto, si vos tenés un problema, alguien te va a contestar en TransferWise. Y eso es un gran problema, porque en transferencias internacionales es frecuente que haya problemas. De cada 30 transferencias vas a tener un problema con uno. Entonces, seguimos con la lista. El procesador de pagos que más recomendamos es Vita Wallet, que fue cliente nuestro en Chile. Ellos son como un TransferWise, cobran un 1,5%, pero son un TransferWise con Customer Support. Es decir, que utilizan TransferWise, pero te ponen un Customer Support interno. Por ejemplo, administración, que es nuestro gerente administrativo se llama Isaac, le escribe a Moisés, todo muy bíblico, le dice, che, tengo esta transferencia que el cliente me dice que la mandó, pero no me llegó. ¿Qué pasó? Y se fija Moisés de Vita Wallet y le dice, no, está retenido en el Banco de Panamá, él tiene que llamar a autorizarlas, por ejemplo. Bueno, eso vale un montón, porque de la otra manera no tenés retroalimentación. Y al no tener retroalimentación es un lío. Pioneer, por ejemplo, nos pasó, ya mi socia se mudó de Chile a Uruguay, de Chile a Colombia. Hicimos todo un mapeo de las autorizaciones que tenía que tener, el poder, una cosa, la otra, etc. Y cuando llegó a Colombia nos dimos cuenta que el SMS de comprobación de Pioneer le iba a llegar al celular de Chile. El celular de Chile no tenía señal, entre comillas, en Colombia. Lío gigante. Pero como teníamos un Customer Support, le escribimos a Milagros, que se llama así la chica, y hizo toda una gestión, porque bueno, es una cuestión de seguridad. Fuimos a un Skype, etc. y lo pudimos resolver en 3 o 4 días. Si no hubiéramos tenido ese Customer Support, hubiera sido un lío. Por último, y el que más recomendamos, es un banco en Estados Unidos. Todos los bancos del mundo son malísimos. Por algo existen las fintech. Son caros, son realmente caros, están entre el 8 y 9%, y 2, son muy engorrosos y siempre tienden a tener algún problema. Lo que nosotros recomendamos es el mejor procesador de pagos es un banco en Estados Unidos. Cualquiera sea este, por 2 motivos. Uno, porque tiene un flat fee. Vas a pagar siempre el mismo monto. 10 si es local, 30 si es internacional. Incluso hay bancos que son más baratos. Independientemente si mandás 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 o el número que sea. Y en segundo lugar, porque tienen un Customer Support realmente bueno. Mientras que cualquier banco fuera de los Estados Unidos es mucho más caro, es mucho más lento y siempre tiene problemas y siempre vas a tener que tener una pata física. Porque operan de otra manera. Estos son los 5 procesadores que recomendamos en orden inverso de recomendación, lo que son las tasas y lo que es la propuesta de valor, al menos percibida por nosotros, de cada uno de estos. Domicilio fiscal, retenciones y procesador de pagos. De vuelta, las 3 decisiones, las 3 macro decisiones, tienen que estar actuando en coherencia para que yo pueda tener una buena estructura financiera e impositiva internacional. ¿Cuál sería la diferencia de ser extranjero y la de ser ciudadano a la hora de crear una LLC? Ninguna. La LLC es una persona en sí mismo. O sea, es muy de manual de la facultad, pero en Estados Unidos eso es realmente así. La LLC es una persona jurídica, tiene derechos y obligaciones por sí mismo. Independientemente de si vos sos extranjero o local, no cambia en nada. Sigue siendo una persona jurídica con los mismos derechos y obligaciones. Es indistinto, ¿no? Tanto LLC como SICO. Excelente. Ya estamos cerrando lo que es el webinar de hoy. Acuérdense, todo lo que vimos hoy es una generalidad. Después en las reuniones particulares con el SM, con el coordinador, lo ven en particular para su empresa. Si quieren ver una triangulación, si quieren ver en qué país, en qué monto de facturación me conviene armar una holder, por ejemplo, lo vemos en específico en una reunión, pero no así en un webinar, que lo que te da es los criterios de decisión para poder ver dónde están las siguientes oportunidades. Perfecto. Todo esto lo pasamos a continuación. Recomendaciones de proveedores externos. Todos los proveedores externos que nosotros recomendamos lo sabe su consultor o su consultora.
Una vez que se los pase, va a llenar una ficha su consultora o su consultora para que nosotros lo podamos traquear. ¿Qué quiere decir traquear? Nosotros, o un mes después de que ustedes, si avanzan con alguno de estos proveedores, o en cualquier momento que ustedes nos den feedback, nosotros vamos a mejorar nuestra red de partners. Si el proveedor fue bastante malo, es decir, hizo las cosas mal o se mandó una macana, nosotros vamos a dejar de recomendarlo. Todas las recomendaciones de proveedores externos los tiene su consultor o su consultora. Porque como les decía, nosotros seguimos midiendo la calidad de este servicio. Si funciona, lo seguimos recomendando. Si no, lo dejamos de recomendar. Gastón, por ejemplo, le hemos creo que recomendado 47, 48 clientes en los últimos 2 años, y con todos los hizo bien. Entonces lo seguimos recomendando. El tema de traer dinero en Argentina, el dólar oficial. Buena pregunta. Por eso es que dividimos el webinar en cliente de Argentina y cliente del exterior. ¿Qué manera hay de traer? Bueno, ¿cuál es? Siempre que un cliente me dice, por ejemplo, yo quiero hacer todo en regla, pero quiero pagar 0 impuestos, le digo, bueno, yo quiero comer helado y no engordar. Digamos. La realidad es que siempre todas las opciones tienen sus pros y sus contras. ¿Cuáles son las distintas opciones? Vos lo puedes bancarizar y traerlo a dólar oficial y que te lo paguen a 60 días. Que es muy, muy, muy difícil eso. O sea, yo no conozco muchas empresas donde pueda perder el 50% de una factura y aún así operar con rentabilidad. O sea, no la conozco. Es muy difícil. ¿Cuáles son las opciones que generalmente se manejan? 2. 1, hay empresas que tienen algunos clientes afuera y dejan la plata afuera y no la traen de ninguna manera. O hay empresas que lo que hacen es, cobran con la LLC, lo pasan a la cuenta personal y lo traen a través de una entidad financiera, que es una palabra fancy de decir cueva. La cueva general, al menos la que nosotros usamos y recomendamos, cobra 2%. 2% de la cuenta bancaria de Estados Unidos de ellos a que vos la cobres en Buenos Aires, ya sea en pesos o en dólar billete, 2%. Es la mejor relación precio-servicio que vi. Puede haber algún arbolito que te pueda cobrar menos, pero la realidad es que esta es una entidad financiera que se llama Cambios Roca, que tiene una oficina con 30 empleados, que vos vas, que tenés un box específico, que tiene seguridad, es como casi como ir a un banco. Cotizan, podés comprar acciones, activos, etc. Y yo me siento muy cómodo siendo el más chico de los que va a cambiar ahí. Porque hay gente que va y tiene también una escribanía dentro y vende campos, etc. Eso a mí me da un montón de confianza. Todo ese contacto también se los puede pasar a su consultor. ¿Cómo se da la entidad financiera? Nosotros trabajamos con un broker de la entidad financiera que se llama Cambios Roca. Este broker se llama Facundo. Pasarlos a dólar. Bueno, hay gente que también lo baja por cripto, por ejemplo. Yo no estoy tampoco de acuerdo a eso. Yo no los bajaría nunca a dólar MEP o a dólar bolsa. O sea, es entender también cuál es tu motor económico. Tu motor económico es vender en dólares y mantener ciertos costos en pesos, de cierta manera. O por lo menos sacar una diferencia ahí. O por lo menos tener costos en dólares y tener clientes en dólares, costos en dólares. Lo que uno no quiere es tener costos en dólares y clientes en pesos. Si entiendo eso, a mí lo que me interesa es tratar de no optimizar el metro cuadrado de la alfombra, sino ponerme a construir un edificio. Quiero pensar en cómo construyo un edificio de 25 pisos en vez de ver cómo hago para optimizar un colorcito. Yo los traigo y con eso pago los sueldos y avanzo y reinvierto y sigo creciendo. El problema con dólar MEP o dólar bolsa es que te metes en un juego que nunca vas a ganar, que se llama Argentina. O se llama procedimientos internos dentro de Argentina. Te voy a dar un ejemplo. El marido de una clienta que nosotros tenemos, ahora es graduada, tuvo una empresa 30 años sobre importaciones de China de juguetes. El año pasado o el anteaño tenía el dólar importación. En un momento le llegó una circular del Banco Central donde decía que todo el que había usado dólar importación durante 60 días no iba a poder sacar plata de su cuenta. Esto pasó totalmente desapercibido, pero es una cosa más que pasa en la Argentina. El tipo fue al banco, le dice, hola, ¿qué tal? Tengo 2 containers en el puerto de Hong Kong que a mí me cotizan por minuto. Necesito pagarles. No, bueno, pero la circular es así. Es mi plata, no entiendo por qué no la puedo sacar. Y porque hay algunos vivos que usaron el dólar de importación para hacer un rublo financiero. Pero yo soy un importador hace 30 años y lo estoy trayendo. No, y quebró. Literal, quebró su empresa
porque no podía sacarlo. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pero es una cuestión absolutamente mía, ¿eh? No estoy diciendo que sea la verdad revelada ni nada. No me meto nunca en eso. Tengo clientes que me dicen, no, bueno, pero ¿para qué lo paso a dólares las reservas de la empresa si los puedo poner en índices de la bolsa o ponerlo en plazo fijo en pesos? Porque vas a perder siempre. Porque está bien, ganaste un mes, ganaste cierto margen, después te va a venir una inspección o te va a saltar el dólar 30 puntos y lo que ganaste en los últimos 4 meses, entre comillas, lo perdiste en un día que saltó el dólar 20 pesos. Prefiero no, es más, yo ni siquiera trato de pensar la empresa como una empresa argentina, trato de pensarla como una empresa internacional que tiene profesionales trabajando en Argentina, en ese caso. Pero mientras menos opere dentro de un marco que no puedo controlar, que no tengo ninguna claridad ni certidumbre, mucho mejor. Vamos al ejemplo opuesto. Delaware tiene las mismas normas contables e impositivas hace 133 años. Si mal no me equivoco, algunos seguramente agarró una calculadora, creo que es más tiempo que lo que está Argentina, ¿no? Creo que los tipos tienen las normas impositivas más tiempo de lo que está Argentina. Todo lo demás, fíjense, sin ir muy lejos, el blanqueo de capitales, el último blanqueo de capitales. El último blanqueo de capitales lo hicieron, hubo gente que blanqueó capital, que a los 2 años le pusieron impuesto. El blanqueo de capital en todo el mundo es lo siguiente: vos traes, blanqueás tu capital, te voy a cobrar los impuestos que no pagaste, pero lo blanqueaste. Esto lo trajeron, le cobraron ese impuesto y le dijeron, pero ahora te vamos a poner un impuesto retroactivo. Absolutamente inconstitucional, digamos, el impuesto retroactivo. Entonces, yo trato que no. O sea, yo sé que le puedes ganar 2% más, pero no creo que valga la pena el riesgo, ni perder de vista que lo que hace crecer una empresa es conseguir clientes y mantenerlos, digamos, hacer exitosos esos clientes. Súper. Entonces, esas son en el caso de que quieran ver las recomendaciones de proveedores externos, lo pueden ver directamente con su consultor o su consultora. De esta forma, nosotros también vamos a poder visibilizar que nuestras recomendaciones son buenas. ¿Por qué? Porque como dice el viejo dicho, cuando vos das una recomendación, si sale bien, nadie te agradece, pero si sale mal, sos el primero que llaman. Buenísimo. ¿Dudas, consultas, opiniones, sugerencias, frustraciones hasta ahora? O del webinar ya, porque ya lo estamos finalizando. Claro, tengo clientes que lo que hacen es, en vez de hacerlo con una cueva, compran cripto en Estados Unidos, o sea, tienen su cuenta bancaria en Estados Unidos, en Chile, en donde sea, compran cripto y lo descargan acá. Y lo hacen muy rápido. ¿Por qué no lo recomiendo? Primero, yo no sé comprar cripto, la verdad, nunca me metí mucho en ese mundo. Pero en segundo lugar, el cripto puede fluctuar un montón. Entonces, tener plata de la empresa ahí, pensé que la empresa es el activo más rentable que puede existir. Si vos, imagínate lo siguiente, vos metés 2, 3 herramientas, metés un comercial y cerraste un cliente grande, tuviste un retorno de 4000%. No te lo da nadie, nada eso. Sí, hay gente que lo hace, ¿eh? Lo único que yo trato al modelo de negocio, mientras menos riesgo le meta, mejor. Entonces, mientras menos tengo un pasamanos y eso, trataría de que mejor. Es más, las utilidades las invierto en activo fijo, digamos. Las saco mismo de la empresa. Pero yo no lo veo tanto, tampoco veo tantos problemas. No creo que vaya a justo pasar un martes 13 que se desplome el valor en las 3 horas que hiciste ese trade. Con VitaWallet puedo cobrar desde Argentina a Chile. VitaWallet es un procesador de pago. Sí, vos podés cobrar en todos lados y ellos te lo van a cobrar, te lo van a pagar bastante parecido al Blue. ¿Qué quiere decir bastante parecido? Es como que ellos están atrasados 4 o 5 días. Vieron que en un momento como el dólar llegó a 2.22 y ahora bajó a 2.12. Bueno, ellos capaz todavía están en 2.22. Entonces tardan como 4 o 5 días en enterarse de la realidad argentina. Pero siguen bastante al Blue. No cambian no hay mucha diferencia. Excelente. Espero entonces que les haya gustado, que les haya servido. Y en la reunión de SM lo vemos en específico para su empresa. Cómo esto se aplicaría si es que lo quieren aplicar a su proceso de exportación de servicios.
Muchas gracias por su tiempo y por su participación. Que termine muy bien su día. Nos vemos.